Queridos alumnos, vamos a comenzar la clase número 3 correspondiente al curso de poda del Centro de Formación Profesional 401, suboficial Omar Santiago Cisneros, correspondiente al ciclo lectivo 2021. Bueno, como tenemos un feriado largo y probablemente haya oportunidad para hacer alguna recorrida, alguna caminata, alguna salida, les vamos a adelantar el envío de esta clase, la clase número 3. Habitualmente te va los lunes de cada semana, pero esta vez, por si ustedes quieren hacer una mirada desde el punto de vista que estamos trabajando, se la vamos a adelantar. Estoy trabajando con una imagen que ya les mandé con el material de la clase número 2, que es esa imagen, que recuerden, para ubicarse perfectamente la tienen que mirar desde un espejo, si no la pueden utilizar así como está también, porque indiscutiblemente van a advertir que es la Plaza Dardo Rocha, donde encontramos varios elementos que vamos a empezar a analizar desde el punto de vista de la poda. Y ya vamos a ir entrando de lleno en algunas técnicas concretas y les voy a citar en las páginas de la guía donde ustedes pueden ver cómo se han trabajado estas especies. Bueno, es una foto que indiscutiblemente está tomada en la primavera, por dos cuestiones: la brotación de los plátanos, que son esos árboles que están marcando el perímetro de la plaza, y bueno, indiscutiblemente ustedes verán la floración de los rosales, que están en plena floración. En nuestra zona, en Necochea, la plena floración de los rosales ocurre entre fines de octubre y principios de noviembre, primera quincena. Me estoy refiriendo a la plenitud, al esplendor, porque después los rosales van a estar en flor hasta pleno invierno. El rosal es prácticamente una planta de floración continua. Nosotros en el invierno los podamos o pierden interés porque la helada afecta la belleza de las flores, pero en realidad los rosales, la mayoría de las especies de ellos, los reflorecientes o remontantes, como así se los llama, florecen desde la primavera hasta bien entrado el invierno. Bueno, tiene una época breve de descanso. ¿Cómo están podados los plátanos del perímetro de la plaza? Nosotros tenemos acá un sector, pero toda la Plaza Rocha actualmente mantiene esa maravillosa arboleda. Bueno, en la clase anterior mencionábamos que este tipo de poda se llama poda en copa tallada. ¿Por qué? Porque los árboles tienen la copa trabajada no de cualquier manera, de una manera particular. Para entrar en el tema de las podas en copa, ustedes van a ir a la guía de poda, a donde habla de la poda de formación, y lo van a encontrar en las páginas 13 y 14 de la guía de poda. Van a encontrar información sobre cómo y esquemas sobre cómo se van trabajando. La copa tallada tiene una vueltita más que en su momento, cuando tratemos la especie, lo vamos a ver. Bueno, ahora lo interesante de ver es cómo se ha pasado de esa imagen de la Plaza Rocha, del perímetro de sus plátanos, a la plaza actual. Bueno, en un determinado momento, por eso siempre tenemos que vincular el aspecto histórico. Históricamente, hasta la década del 60, todos los años, los plátanos de la Plaza Rocha y de todo el arbolado de línea de la ciudad, que estaba integrado por una única especie, o casi única especie, había otras especies que particularmente las vamos a ubicar, como paraísos y soforas, ya se las voy a mencionar, se podaba, estaban las veredas arboladas con esta especie, y la municipalidad manejaba todos los otoños, llegando al invierno, otoño avanzado, ahora voy a hacer otra salvedad, manejaba uniformemente la poda. Bueno, ustedes ven, hay una estructura leñosa bien firme y formas, una brotación incipiente que con el paso de la estación primavera o verano, eso que ustedes ven como hojas verdes, se van a extender en largas ramas. Eso es lo que la planta produce cada estación, cada primavera, verano y otoño. Bueno, esa producción de las plantas todos los otoños rigurosamente en Necochea, por el régimen de poda vigente en esas épocas hasta la década del 60, se retiraba. Entonces, a fin de invierno, todas las plantas tenían esta estructura. Brotaban,
se recogía al otoño siguiente y el arbolado mantenía este maravilloso aspecto. Acá estoy mencionando un aspecto fundamental de la poda, que en su momento lo van a ver en el manual y yo se los voy a citar, pero ahora es necesario ponerlo presente, que es la periodicidad. La poda, una de las características que tiene es su periodicidad. Todos los años, en cierta época, si se está dispuesto, debieran podarse las plantas. Lo mismo ocurre con la poda de frutales, que oportunamente vamos a ver. Puede que esa periodicidad se pierda. En determinado momento, en la década del 60, hubo todo un cambio de visión y esa poda se abandonó. En el fin del 60, principios del 70, se abandonó. ¿Qué pasó? Esas ramas que iban creciendo durante una primavera y el fin de otoño siguiente se retiraba, siguieron creciendo un año y al otro, y así tenemos la estructura de los plátanos que vemos actualmente en la Plaza Rocha. O sea, el paso de esta imagen de la Plaza Rocha a la imagen que tenemos actualmente referida a los plátanos se debe a que se cambió el manejo, se abandonó la periodicidad y las plantas quedaron libradas a su natural desempeño. Bueno, eso tenerlo en cuenta. ¿Se puede volver atrás a eso? Sí y no. Cuando analicemos cómo se puede volver atrás acertadamente, ya lo vamos a plantear. Si volvemos de cualquier manera, se produjo el desmadre en todo el arbolado de línea de plátanos de Necochea, lo vamos a explicar oportunamente por qué, que obligó a la extracción de esas maravillosas especies. Yo también les voy a adjuntar en el material que va a ir por correo electrónico imágenes de la calle 64, imágenes viejas de la plaza, donde estaba esta poda de plátanos en copa tallada, que tenía la poda de formación y la poda periódica que permitía ese formato. Poda realizada anualmente por la Municipalidad de Necochea, sus cuadrillas de podadores. Ustedes comprenderán que el grosor de las ramas que crecían y se eliminaban en una temporada era un grosor moderado. Por eso esa extracción, esa poda, se hacía con serrucho, que ustedes han visto en la guía de poda cuáles son las herramientas indicadas, la tijera de podar y el serrucho. ¿Por qué se podía podar con serrucho? Porque la rama tenía un espesor que lo permitía. Entonces, esto lo tenemos que tener perfectamente claro para entender cómo, por qué se puede podar de una manera y de otra y cuál es el resultado. La periodicidad de la poda, podar todos los años en la misma época o cada tantos años o cada tantos meses, es una condición de una poda bien realizada. Hasta acá vemos el tratamiento de los plátanos en copa tallada que se mantuvo históricamente en la ciudad. Estos plátanos fueron puestos más o menos en la década del 20. Se equipó toda la ciudad con esta especie. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, tiene una estampa maravillosa. Es una planta de lo más ornamental desde donde ustedes la quieran mirar. Su formato, cuando no está podado en copa tallada, cuando la planta sigue el mandato de la naturaleza, es una planta muy, muy interesante. Yo también voy a tratar de acercarles alguna imagen de una planta que ha sido conducida de otra manera. Como ustedes ven, ya a esta altura las plantas acertadamente pueden ser conducidas de distintas maneras según el objetivo que tenga esa poda. Entonces, ya vemos que cuando nos planteamos una tarea de poda, previamente, entre otras cuestiones, tenemos que plantearnos un objetivo. ¿Para qué vamos a podar? No es cuestión de podar para achicar o podar porque vino el otoño y bueno, y hay que podar. De paso les voy a aclarar, si bien se podan en otoño muchas especies, no todas, esta que estamos tratando se poda especialmente en otoño, ¿se entiende el otoño cuando las especies de hojas caducas, como es el caso del plátano? Especie caduca es aquella que pierde el follaje durante la estación invernal. Cuando ha perdido todo el follaje, nosotros estamos acostumbrados a ver que llega el 21 de marzo y empezamos a ver las camionetas cargadas de ramas plenas de follaje, retiradas y trasladadas a los lugares de disposición final. Bueno, eso es una práctica absolutamente errónea. Así no se podan las plantas
caducas. Por eso siempre que tengamos una planta a podar, tenemos que tener un inventario de varias cuestiones. Nombre de la planta, ciclo de la planta, si es una especie caduca o perenne, y cuál es el objetivo de esa planta y qué imagen queremos recuperar, qué imagen queremos conseguir con nuestra tarea de poda. Bueno, acá vemos que otra de las características que dijimos, que la poda tiene entre sus objetivos obtener ejemplares bellamente formados, se cumple acabadamente. Estos plátanos son una belleza. Pero volvemos a decir, se podan en otoño si es que está en el plan periódicamente cumplido cuando ha caído todo el follaje. Vamos a hacer una pequeña mención porque esa especie estuvo tan difundida en nuestra ciudad y en muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires, en arbolado de línea, ya muy perdido, y en arbolados perimetrales de plazas y en avenidas donde en muchos lugares se conserva. En las avenidas nosotros no lo tenemos en la Plaza Rocha. Maravilloso espectáculo, maravilloso espectáculo. Es el Platanus acerifolia, este es el nombre del plátano. Tiene belleza desde la corteza. Ustedes ven que es una corteza que no es uniforme en su color, como placas de distintos colores, verdosos, blanquecinos, grisados, que a través del año se van desprendiendo y queda como un tronco cubierto como una especie de mosaico sumamente atractivo, hojas grandes, planas, muy recortadas, lobuladas, de una gran belleza. Y también da unas inflorescencias, esos frutos como pompones, que después se deshacen en partículas menores, que por ahí vuelan. Y bueno, les voy a hacer un comentario después con respecto a esto. Pero tiene una característica muy, muy importante. La forma de la hoja y la forma de implantación de la hoja en las ramas a partir del pecíolo, que es el cabito, el tallito que la une, está dispuesta de tal manera que constituyen una barrera fenomenal para filtrar, para retener, para atajar el polvillo. Vamos a recordar que cuando se pusieron estas plantas en las ciudades, en las décadas del 20 al 30, las calles, la mayoría de ellas eran de tierra. Entonces imagínense en épocas de sequía o simplemente en épocas de verano, por la naturaleza de la estación, el tránsito de carruajes, de animales y ya de vehículos también, la polvareda que levantaba. Bueno, ese tema se resolvía, ese control de esa especie de polución, que no se llamaba así, pero bueno, crearía no pocas dificultades, se controlaba muy eficazmente con el amparo que daban las hojas, los follajes es el conjunto de hojas, de esas especies de plátanos uniformemente repartidas por gran cantidad de calles de la ciudad. Las viviendas, las residencias estaban protegidas de la tierra del ambiente por estas frondas, estos follajes. Vemos que es una solución verdaderamente ecológica, aunque en esa época no se lo llamaría así. Bueno, aparte es una planta muy valorada en el paisaje, en el diseño francés. El diseño francés, la cultura francesa es señera en el diseño de los espacios verdes. Bueno, nosotros estamos atravesados por la cultura francesa, muy vigente, con mucho más peso, incluso desde el punto de vista estético, en aquellos años, en la década del 20, 30 y antes también, y por eso, bueno, esa impronta francesa, el diseño francés de la Plaza Rocha, entre otras cuestiones, nos está marcando esa influencia. Y acá la vemos, pero perfectamente plasmada. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta imagen y el objetivo de esta charla? Un tipo particular de poda donde al cumplirse todos los requisitos, identificación de especie, poda de formación, periodicidad en la poda, claridad en el objetivo del manejo, tenemos esas especies bellamente formadas. Al leer ustedes las primeras páginas de la guía y donde están los contenidos de poda de formación, van a ver claramente el porqué de esas premisas que se han planteado. Bueno, y ahora dejando un poquito los maravillosos plátanos, voy a volver a una imagen que tiene gran presencia en esta estampa que ustedes tienen, que son los rosales. Antes de ir a los rosales, vamos a ver que ellos están bordeando la plazoleta, esas plazoletas alargadas, bordeadas por caminos, que también los alcanzan a ver, esa imagen bien geométrica y bien simétrica,
propia del diseño francés, que es el diseño de la Plaza Rocha, y que debe ser respetado porque es maravilloso y muy fácil de mantener. Después ya vamos a ir trabajando esos temas. Bueno, tema rosales. Van a ir ustedes en la página de la guía de poda, en la página 17, está más o menos explayado la poda de los rosales. Antes que nada, antes de enfrentar un rosal a la poda, tenemos que tener en cuenta frente a qué tipo de rosal nos estamos enfrentando. Acá tenemos un rosal, los rosales uniformes en cuanto a su tipo, no en cuanto a su coloración, que es variada. Estamos con rosales híbridos de té de pie bajo. Les voy a explicar sucintamente, en la guía lo tienen más detallado, cuáles son los rosales híbridos de té. Son aquellos rosales cuya flor es bien grande, de gran pimpollo, en una rama, generalmente por lo menos las floradas iniciales, una gran flor con un gran pimpollo, que se abre en una gran rosa, sobre una rama fuerte. Ese es el rosal híbrido de té. No tiene que ver con el color té, que también es color de los rosales. Y pie bajo, ¿por qué? Los rosales que trabajamos son rosales todos injertados. En su momento ya vamos a ver de qué se trata, pero el injerto se pone sobre una base de rosal rústico, una yema o una púa, una ramita de un rosal selecto, y ahí se arma la planta. Cuando el injerto está puesto en la base misma en contacto directo con la raíz del rosal rústico, eso se llama injerto de pie bajo. El injerto en la parte selecta arranca ahí nomás en la tierra. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque el rosal híbrido de té de pie bajo se poda de una manera. No todos los rosales se podan de la misma manera. Ustedes en la guía lo van viendo, pero aquí vamos a ver cómo fue podado este rosal. Este rosal, llegado el invierno, para nuestra ciudad, a partir del mes de julio, en el espacio público, a nuestra casa podemos llegar, no empezar en junio, hacerlo la primera o segunda quincena de julio, se podan, como ustedes van a ver en la guía, bien abajo, dejando 3 nudos o 3 yemas. Los nudos o yemas son esas partes de los tallos que presentan engrosamientos, donde de ahí va a estar un brote, donde va a desarrollarse la rama que después va a dar la flor, esta rosa que tanto nos encanta. Bueno, ¿por qué 3 yemas? Porque es una rama cortita. Esos nudos, esos engrosamientos están próximos unos de otros. Entonces contamos 3 nudos y encima de él cortamos en diagonal, dejando la yemita en la parte más alta para que el agua escurra y no nos traiga problemas con los hongos, y esa rama necesariamente es corta. Entonces todos los rosales quedan bien ramoneados, bien bajitos. ¿Pero por qué se corta tan abajo? Porque hay, ya lo vamos a ir viendo, pero este es apenas un adelanto, un gran equilibrio entre la parte subterránea, o sea, la parte radicular, la raíz, y la parte aérea. Del tamaño de la parte aérea depende el tamaño de la parte, del tamaño de la parte subterránea depende el tamaño de la parte aérea. Yo al cortar, al podar, modificamos la parte aérea. La parte subterránea la dejamos. Como la parte aérea se va desarrollando, simultáneamente la parte subterránea se va agrandando. Pero al podar no la achicamos lo de arriba. Esa parte radicular subterránea es la que permite todo el crecimiento de la parte aérea. Es una gran bomba que levanta agua y sales, que son la savia bruta, que a través de la parte aérea se transforma en savia elaborada, pigmento verde, hojas, flores, frutos eventualmente. Bueno, ¿qué pasa cuando ese camino que recorría la savia tranquilamente, porque la planta estaba grandecita, yo lo interrumpo porque le corto casi toda la parte aérea, como en el caso de las rosas? La raíz, que no fue intervenida, manda savia, bombea savia con la misma intensidad. Y esa savia, al llegar al camino que tenía que recorrer, pero no lo encuentra, brota con mucha mayor fuerza. Entonces, las ramas nuevas son fuertes, vigorosas, gruesas, y en el caso de la rosa híbrida de té es lo que se busca, porque esa rama gruesa nos va a tener que dar y sostener un gran pimpollo y una gran flor. Por eso las rosas híbridas de té, no todas, vuelvo a decir, se podan bien bajitas, y ustedes lo ven acá en esta imagen de la plaza.
han sido bien bajitas podadas, en la que está más a la derecha de ustedes, a la izquierda de la imagen, van a ver el pie que alcanza a verse esa parte más cortita, un flor de tallo bien grueso que ha brotado y ha explotado en esos que fueron grandes pimpollos y grandes rosas. Así que ahí ya tenemos un gran ejemplo de cómo se podan las rosas híbridas de té, qué significa poda a 3 nudos y cuál es el resultado. Vemos que la poda armoniosamente llevada nos da el resultado que nosotros estamos buscando. En otros rosales, en otro tipo de rosales que ya vamos a ver, esta poda no es la aconsejada, porque esos rosales funcionan de otra manera. En líneas generales, todas las plantas funcionan igual, pero cada una tiene su especificidad y esa es la que hay que conocer, entender y atender cuando hacemos la poda. Fíjense que el hermoso efecto de la Plaza Rocha, en buena medida, depende del acierto con que están podados los ejemplares. Por eso tenemos que ver la importancia que tiene esta práctica y revalorizarla. Es una práctica grave, importante. El éxito de los espacios verdes está muy asociado a una poda adecuadamente hecha, que en muchos casos significa también no podar. Como por ejemplo, seguimos explorando esta lámina. Hacia el centro de la imagen tenemos una maravillosa palmera. Es la palmera Phoenix canariensis. En el glosario del libro, de la publicación sobre el Parque Miguel Lillo, los que lo han comprado, la van a tener y están desarrollando también las características de esta planta. La palmera, una planta que se destaca por una característica fundamental. Tiene un tronco y un penacho. Un penacho. Este tipo de estructura se llama estípite, es propio de las palmeras. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero les adelanto algo. Es el tronco con una sola yema. Ya vamos a ver un poquito cuando veamos más la estructura de la poda en general, que en todas las plantas vemos tallos y yemas. La yema es un brote, un proyecto de lo que va a ser después la planta. Bueno, por ejemplo, estos plátanos están brotando, cada hoja brotó de una yema. Fíjense que en los plátanos hay muchísimas yemas. En los rosales cada rama brotó de una yema, cada flor brotó de una yema. Tenemos muchísimas yemas. En la palmera y en todos los estípites, que son las palmeras en sus distintas variedades, tenemos una sola yema de la cual salen todas las hojas, ese enorme penacho que le da esa forma tan particular. Bueno, la palmera es una planta maravillosa y la poda que tiene es una poda muy particular y si no le hacemos poda la planta se poda sola porque las hojas basales, las que han ido naciendo desde la base, con el tiempo se van secando por razones de envejecimiento y sobre todo de autosombreamiento y solas se desprenden con el tiempo. ¿La poda en qué consiste? En las hojas basales, como el objetivo de la planta es que tenemos acá, un eje bien importante, bien vertical, con un penacho de hojas, le vamos retirando las hojas basales, que nos van dejando los pecíolos, los restos de los pecíolos, o sea, la parte de la hoja que se inserta en el tallo, van quedando y le dan dando esa forma a esta palmera, que es la palmera canariense, la palmera típica de plaza, se llama Phoenix canariensis, es originaria de las Islas Canarias, por si se llama así, pero en nuestra zona enormemente difundida, enormemente adaptada, le vamos a ir cortando las hojas, quedan los restos de los pecíolos en ese tronco tan labrado, tan hermoso. A su vez, es una planta muy interesante, porque ustedes van a ver en la parte basal, tiene raíces muy fibrosas, también propias de los estípites, como cables gruesos, que se van desarrollando y van levantando, se van haciendo, cubriendo de suelo, de tierra, y van haciendo como un pedestal. Y fíjense qué cosa tan hermosa, tan armoniosa. Bueno, esas raíces le dan una enorme estabilidad. Les digo esto porque a veces se tiene la idea de que las plantas grandes corren peligro de que se van a caer. La naturaleza les ha dado una estructura que les da una estabilidad enorme. Como línea general, vayan apuntándolo, en toda planta en bajo tierra tiene una estructura equivalente, no igual, pero equivalente a la parte aérea. Así que imagínense las raíces de estos plátanos, las raíces de estos rosales, tienen el desarrollo suficiente para que la planta mantenga su estabilidad.
No quiere decir que sea igual, las raíces ya lo vamos a ver también en su momento, pueden ir a Dos Santos Lara y ver cómo es la estructura de la raíz, no es igual, es equivalente en lo que hace a la estabilidad de la especie. Por eso no teman que las raíces nos van a invadir y someter y sojuzgar, nada de eso. Están pensadas para que la planta tenga su estabilidad, entre otras cosas. Siguiendo con el análisis de esta estampa tan hermosa. Tenemos dos plantas en un color muy oscuro. Son los cipreses, los cipreses. Bueno, los que tienen el libro de Marengo de Tapia, la copia, ya van a ver la forma característica. Fíjense que tenemos tres plantas, un grupo de tres especies, palmeras, cipreses, que son los oscuros largos, bien estrictos, y otra planta así grisada, maravillosa alrededor, que ahora les voy a explicar. Bueno, lo que yo les estoy hablando es lo que Marengo de Tapia, para los que tienen el libro, es el valor morfológico, o sea, cuál es la imagen, la silueta. La silueta. Esta es la silueta de estas plantas, la que estamos buscando. También, en el caso de los plátanos, ese formato que tiene, y que acá nosotros con la poda lo hemos modificado, es el valor morfológico de esta planta. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando incluimos una especie, tenemos que saber por qué la incluimos, tenemos que saber la estampa, el valor morfológico, la silueta, la figura que va a tener, para después tener una idea anticipada a lo que va a ser nuestra composición. Ponemos una planta o varias plantas y la imagen se va a ir consolidando a través del tiempo. Bueno, entonces los cipreses, que son estrictos, y el que tenemos más a la izquierda nuestra y a la derecha de la imagen, es en color platinado, es un cedro azul. Maravilloso, una especie conífera. Ustedes, en el material que yo oportunamente les voy a ir dando, material para que vayan identificando estas hojas. En el libro de Dos Santos Lara van a ver el tipo de hoja, el tipo de estructura, ya le pueden echar una mirada. Pero en esta imagen tenemos los plátanos, árboles de follaje caduco, tronco, que en la poda de formación le han dado esta estructura, y la copa también con poda de formación, y la poda de mantenimiento, copa tallada, por un lado. Después tenemos el otro grupo de tres especies de árboles, son árboles de follaje perenne, eso ya lo tienen que ir archivando. Estípite, la palmera, los cipreses y los plátanos, distinto. La palmera tiene una hoja como espinas de pescado, todos más o menos la ven. Los cipreses, que son coníferas por el tipo de fruto que tienen esos bolillones leñosos, los cedros también son las famosas piñas, tienen hojas en escamas, agrupados de manera muy particular, ya la van a ver, escamas pequeñitas que forman como palitos que van formando el follaje, y los cedros como agujas cortas reunidas en ramillete. Si toman el plano del grupo Cumelén, el plano de la Plaza Rocha, van a ver que estas especies que están acá en esta foto están en el plano de plantación, ustedes también lo van a ver. Lo que acá tienen que ver, el distinto manejo, cuando vayan a la plaza, que han tenido los plátanos, que nos sacan de esta imagen que tenemos ahora. Esta imagen, el manejo de los plátanos, permitía esa enorme cantidad de luz que permitía el uso de los rosales. Los rosales son plantas que precisan, para florecer y desarrollarse bien, gran cantidad de luz solar directa. La luz no es infinita, llega una cierta cantidad de luz o energía lumínica y se reparte entre los que están. Cuando hay plantas con mucho follaje verde, como los plátanos, captan la energía y no dejan para el resto, que serían los rosales, que están abajo a la sombra. Por eso, con el tiempo, los rosales se han ido perdiendo. Bueno, me estoy llegando ya al fin se me ha pasado volando. Les dejo esta imagen, es un recorte de la Plaza Rocha. Si son gustosos en estos días que van a tener, vuelvan a la plaza, vuelvan con el plano. Esta foto está tomada de espaldas a la municipalidad. Cuando ustedes estén con su plano en la mano, van a ubicar perfectamente que están todas las especies, excepto los rosales. Esta foto está más o menos donde está el monolito de Alfonsín, para que ustedes se ubiquen. Bueno, recórranla, vean la evolución. Después tengo que hablar más de los plátanos, porque esta poda también evitaba que la planta floreciera, porque florecen las ramas, que la planta floreciera, y esa alergia y esos polvillos y esas partículas que generan tanto problema no se producían. Bueno, queridos alumnos, van a recibir el material fotográfico vinculado con esto. A ver qué otra cosita les voy a poner. Tienen que ir a la guía, van a encontrar en la página 13 y 14.
la forma de poda en copa tallada. La poda de los rosales la van a encontrar en la guía de poda, en la página 17. Unas cotas, también lo van a encontrar escritos ya en lo que los mandé, pero les puse... en el texto anterior por correo electrónico les mencioné que el monumento a Murga se inauguró en el año 63 y la escuela 2 se empezó a demoler en el año 79. Esto se los mencionaba para que tengamos idea más o menos de la época en que está tomada esta foto, donde ya estaba el monumento a Murga, lo van a ubicar. Visiten el monumento a Murga, es interesante, van a encontrar gran parte de la historia de la ciudad, está en 58 y 61, y la escuela 2, que todavía se ven en la foto los restos, es el actual centro cívico. Bueno, deseándoles felices Pascuas y que hagan lindas recorridas, los despido hasta la próxima clase, que va a ser la clase número 4.